Los hermanos que están en su casa, están en online también, a Dios les bendiga, el Señor te ama mucho. Aquí hoy visito misionero Joel en nuestra iglesia, gracias también. Ahora misionero Manuel, 11:30 de la noche en Corea, pero está con nosotros. Gracias misionero Manuel. Sí. Hoy también vamos a escuchar la palabra de Dios, Josué capítulo 3. La palabra de hoy, Josué capítulo 3. Pero para llegar hasta Josué capítulo 3, primero necesita contar la historia de Israel. Por eso primero voy a explicar sobre la historia de Israel. Dios salvó Israel desde Egipto, porque ellos estaban viviendo como esclavos. Es decir, estábamos viviendo como esclavos de Satanás. Pero Dios nos salvó, por eso nos sacó de Egipto, nos sacó del mundo para ser hijos de Dios. Por eso el libro Éxodo explica la salvación de Jehová que salvó a Israel. Por eso Israel salió de Egipto. Ya fueron libres. Pero muy importante, después de salvar, Dios siempre le da la visión de Dios. Por eso Israel tenía la visión de Dios para entrar a donde la tierra promesa se llama Canaán. Por eso ellos aunque estaban viviendo en el desierto, ellos tenían la visión Canaán. Sin embargo, muchos, casi todos no podían entrar a Canaán. Esa parte vamos a hablar después. Importante es, después de salvarnos, Dios siempre nos da la visión, porque Dios desde el principio tenía la visión. Con esa visión Dios creó al universo y humano, la tierra y los cielos. Por eso Dios, esa visión comenzó desde el principio, está cumpliendo hasta el final. Por eso Dios nunca para, nunca termina la visión de Dios, siempre continúa. Por eso los salvos, si tienen la salvación, no puede quedarse en ese lugar, sino debe recibir la visión de Dios para cumplirla con Dios. Por eso cuando Dios le llamó a Abraham, también Dios le dio la visión de Dios. Por eso ya sabemos muy bien, Génesis 12, 1, 3, esto es la visión de Dios que entregó a Abraham, porque Abraham se hizo salvo. Por eso todos salvos, si después de recibir la salvación, debe tener la visión de Dios. Esa visión continúa a Israel. Por eso después de ser salvo, Israel ya no quedó en el desierto, sino ellos estaban caminando hacia la visión de Dios. Esa visión así comenzó desde el principio. Esa visión continuó entre los reyes de Israel. En el Antiguo Testamento ya llegó el Nuevo Testamento. Por eso la visión de Dios envió a su Hijo Jesucristo para cumplir la visión de Dios. Es como Abraham, la visión de Dios que entregó a Abraham, que toda la familia del mundo será bendecido, será salvo. Eso es la bendición, la visión de Dios que entregó a Abraham. Esa misma visión llegó hasta a Jesucristo. Por medio de Jesucristo Dios quiere salvar todo el mundo. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4 dice así. Por eso esa visión llegó a la tierra por medio de Jesucristo hace 2000 años. Desde 2000 años hasta hoy está caminando continuamente por el pueblo de Dios, por la iglesia. Así la visión de Dios continúa. Por eso Dios, cuando le salva, Dios le entrega la visión de Dios a una persona o un pueblo o una iglesia. Por eso todos los cristianos, todos los salvos deben tener la visión de Dios. Especialmente los jóvenes. Cuando yo pastoreaba en Corea, en una iglesia de universitario, más del 90% eran universitarios. Hay dos grupos de los jóvenes. Si yo veo
sus ojos, puedo entender automáticamente que él tiene la visión de Dios o no. ¿Cómo puedo saber? Los que tienen sus ojos, tiene brillante, fuego, pasión así. Pero si no lo tiene, siempre ellos tienen los ojos de peces muertos. Sí. Aunque joven, pero sus ojos. 슐라 그거 안 하면 안 되나? Aunque joven su edad, pero su pasión, su energía, no tiene nada. No importa la edad, sino importante la visión. Por eso cuando veo a unos adultos o ancianos, ejemplo, mi pastor principal ya tiene, creo que casi 88 a 89, algo así. Sí. Hace una semana había reunión con todos los misioneros de mi iglesia, que donde ministra en Latinoamérica. Había reunión en Zoom con el pastor principal. Él quería saludarnos. Él nos dijo, tenemos que estudiar más. Todavía estoy leyendo un libro. Cuando él estaba estudiando teología, casi no dormía para estudiar toda la noche. Entonces, misioneros, estudia más. Sí, eres muy anciano, pero cuando yo vi sus ojos, estaba brillante, tenía pasión, porque todavía no cumplió la visión de Dios para salvar a todo el mundo. Mi iglesia tiene una visión que cumple la misión de Dios. Por eso envía muchos misioneros. Ha enviado más de 350 misioneros a 58 países. Una iglesia envió a muchos misioneros porque esto es la visión de Dios que recibió mi pastor. Por eso todavía no ha cumplido. Por eso todavía sus ojos están brillantes. Tiene pasión, fuego. Por eso nos dio. Estudia más. No dé libros en sus manos. Así después de ser salvo, debe tener la visión de Dios. Todos. Por eso cuando veo misionero Manuel Kim, no le gusta decir anciano, ¿verdad? Sí. No es anciano, sí. Adulto, tiene edad. Pero, disculpa misionero, pero es verdad. Pero yo veo, él no es anciano, no es ni adulto. Con sus ojos está brillante. Él tiene pasión, tiene algo siempre que quiere cumplir la visión de Dios. Por eso siempre cuando hablamos mismo tema. ¿Cómo podemos transformar Venezuela? ¿Cómo podemos recibir avivamiento? ¿Cómo podemos levantar jóvenes cristianos para ser líderes de Venezuela? Siempre hablamos. Por eso él no es joven. Él no es adulto, sino él es muy joven, más que los jóvenes. Por eso es importante la visión de Dios. Por eso Dios salvó a Israel, después les entregó la visión de Dios que llega a Canaán. Nosotros también tenemos que llegar hasta Canaán. Cuando dicen amén. Esa visión puede cumplir por la fe. Por la fe. Esa parte vamos a hablar después. Pero lamentablemente, excepto Josué y Caleb, todos no creían la palabra promesa de Dios. Más de 2 millones israelitas, pero todos no creían la palabra de Dios. Por eso solo 2 personas, Josué y Caleb, podían entrar a Canaán, porque ellos creían la palabra de Dios. Por eso número 14, 29-32 explica sobre esa historia, que dice, número 14, 29-32. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí.
más de 20 años, hombres, todo murieron. Cayeron en el desierto porque murmuraron la palabra de Dios, menospreciaron a Dios. Ellos no creían la promesa de Dios. 30. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales disteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Entonces, más de 20 años murieron todos, pero menos de 20 años, los hijos, nueva generación, ellos podían entrar a Canaán. Esa parte vamos a hablar después. Entonces, 32. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Tan triste. Todos creían mismo Dios, pero algunos entraron, otros no entraron. La diferencia es la fe. Los creyeron, entraron. No creyeron, no entraron. En la iglesia hoy en día también igual. Nosotros creemos mismo Dios, creemos misma palabra de Dios, pero algunos están viviendo con la visión de Dios, otros están mirando a ellos. Ay, que está haciendo muy bien. Sí. Tan triste esto. Porque yo quería compartir esta palabra. Dios nos dio la visión de Dios a Iglesia Adonai. ¿Qué te parece? ¿Esta visión es pequeña o grande? Estoy seguro que es muy grande. Porque sí, es verdad, nuestra iglesia cantidad no es grande, pero la visión es grande porque queremos transformar mínimo Venezuela y máximo Latinoamérica. Eso es la visión de Dios que nos ha dado. Pero mi preocupación o mi tristeza es, algunos creen y otros no creen. Por eso algunos ya van a ver gran gloria de Dios, otros van a ver a esa persona que está recibiendo la gloria de Dios. Aunque creemos mismo Dios, aunque tenemos misma palabra, pero tenemos gran diferencia como ellos israelitas. Por eso antes de terminar este año, yo quiero concluir bien la visión de Dios que Dios nos ha dado a nuestra iglesia Adonai. Aire. Sí. Pues por fin todos murieron. Después ya vamos a ver el tema de hoy, Josué capítulo 3. Ya, Josué capítulo 1 y 2. Ya Dios le llama a Josué para ser líder de Israel, Josué en vez de Moisés. Pero importante, de este capítulo 3, Dios le permitió a nueva generación. ¿Quién es nueva generación? Menos de 20 años. Más de 20 años ya murieron todos. Pero menos de 20 años Dios le permitió que pasara en río Jordán. ¿Por qué? ¿Para qué? Eso es capítulo 3. Porque ellos, nueva generación, no tenían experiencia que pasar en el Mar Rojo. Generación antigua, ellos pasaron el Mar Rojo. Pero ya nueva generación tenía que conquistar Canaán, porque en Canaán vivían muchos extranjeros. Había muchos castillos. Por eso ellos tenían que conquistar. Pero para cumplir la visión de Dios, primero ellos tenían que experimentar. ¿Qué experimentaron? Generación antigua.
Por eso Dios le permitió a nueva generación que puede pasar en río Jordán. Eso es capítulo 3. Nuestra iglesia tenemos equipo pastoral, ¿sí? Cuando encontramos equipo pastoral, nosotros siempre nos sentimos algo fuego, algo muy fuerte, porque nosotros tenemos la visión de Dios. Por eso cuando hacemos escuela de liderazgo global, escuela de construcción bíblica, todo el ministerio, hablando esto, ya tenemos pasión. Ayer nosotros paseamos Parque del Este. Allá mi hija me dijo, papá, yo encontré un hermano, ¿cómo se llama? 운동하는 애. 일기 만났다면서. 일기. 남자애, 운동하는 애. Raúl, sí. Papá, yo encontré a Raúl. ¿Quién es Raúl? Primera promoción, Escuela Liderazgo Global. Sí, él estaba, porque su esfera es deporte profesional. Por eso siempre ellos entrenan a los niños. Parque del Este encontré nuestro fruto, que está viviendo con la conciencia bíblica, con su llamamiento. Wow. Cuando termina la escuela de conciencia bíblica, le doy gracias al Señor, ya terminamos muy bien. Muchos hermanos, pastores cristianos me mandaron mensaje. Misionero, muchas gracias. Ya entendemos mi llamamiento, ya entendemos mi esfera. Yo quiero vivir y morir en mi llamamiento. Me sentía mal porque yo siempre quería usar más mi tiempo en la iglesia, pero mi trabajo en gobierno, por eso no tenía mucho tiempo, pero ahora estoy libre porque mi llamamiento es gobierno. Eso es mi lugar, mi misión, mi esfera. Así muchos hermanos me mandaron mensaje. Por eso cuando compartimos ese todo fruto ministerio de nuestra iglesia y modo, estamos muy contentos, tenía gran pasión. Pero mi ansiedad es miembro de nuestra iglesia. Sí. Cuando hablamos nosotros, equipo pastoral, estamos muy alegres. Pero ustedes, cuando veo a ustedes, me siento como visitantes o miradores. La gente que mira solo escucha, qué bueno. Oh, misionero Gedeón, misionero Manuel, que muy bien, haga bien. Sí. A veces yo pienso, no están con nosotros, no acompañan con nosotros. No todos, algunos sí, pero mayoría. Eso es mi preocupación, mi ansiedad. Usted también necesita una experiencia que puede pasar en Río Jordán. Ya nosotros, equipo pastoral, tenemos experiencia. Ya necesita experiencia a ustedes también. Para que nosotros podamos trabajar juntos próximo año. Por eso este año vamos a recordarnos una vez más, vamos a organizar bien más, vamos a pensar bien más para terminar bien este año, para comenzar bien próximo año. ¿Qué te parece próximo año que nos espera? ¿Vamos a tener más trabajo o menos trabajo? Claro que sí. Este año cuando llegó cuarentena, coronavirus, todo el mundo misioneros estaba preocupado. ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? Por fin, más de 30% de misioneros coreanos, misioneros coreanos regresaron a Corea. Porque no tenían trabajo, no podían hacer nada, ya las iglesias no podían mandar más ofrenda. Por eso ellos, por fin, oficialmente 30%, es decir, más de 30% regresaron a Corea. Sin embargo, nuestra iglesia este año teníamos más trabajo. No podíamos parar, porque ya por ministerio de internet, online, wow, más trabajo. En agosto, 10 países de Latinoamérica se unieron para hacer seminario. Primera vez en el mundo. Por eso mi iglesia, ya les dije, que mandó más de 300 misioneros, ¿verdad?
ahora mi iglesia dice, Venezuela es modelo de hacer ministerio online. Por eso, la semana pasada me mandó un video que he hecho de mi iglesia. Que ese video que quiere compartir con todos los misioneros del mundo. Ese video dice, aún estamos cuarentena, pero por online hacemos más ministerios. Ese video dice así. Pero en ese ministerio, ¿cuál país está? El céntrico está Venezuela. Por eso ellos dicen, wow, Venezuela. Pero todo el mundo sabe la situación de Venezuela. Sin embargo, Dios está usando Venezuela. Por eso ningún país puede burlar, rechazar. O puede decir, oh, no, nuestro país no puede hacer. Es mentira, porque Venezuela está haciendo. Por eso ahora mi iglesia tiene gran pasión para continuar la misión por medio de Venezuela. Pero en Venezuela, ¿cuál iglesia estaba en el centro de ese ministerio? Se llama Iglesia Adonai. Así una iglesia pequeña está dando gran influencia al mundo. Siempre yo pensaba primero en Venezuela, después Dios me abrió mi corazón para pensar, abrazar hasta Latinoamérica. Pero ahora no, Dios no está pensando solo en Latinoamérica, sino todo el mundo, para preparar la segunda venida de Cristo. Pues Dios está buscando una iglesia, un cristiano, un país que puede cumplir la visión de Dios. Dios escogió Venezuela, escogió Iglesia Adonai. Así Dios está obrando grandemente en el mundo por medio de nuestra iglesia. Tú eres miembro de nuestra iglesia, ¿verdad? Entonces, esto es nuestro fruto. Pero me siento, ustedes están dando gran aplauso a nosotros. Oh, misioneros de Dios, muy bien. Sí. Yo no necesito tu aplauso, sino yo quiero que usted también acompañe en nuestro ministerio. ¿Cuánto dicen amén? Por eso tiene que pasar en Río Jordán para experimentar. Que experimentamos equipo pastoral. Por eso esta mañana quiero compartir esta palabra. Josué capítulo 3. Por eso por fin vamos a ver Josué capítulo 3, versículo 4. 3, 4. Por el tiempo no puedo compartir todo, solo una parte importante. Josué 3, 4 dice así: a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Voy a compartir la primera parte de versículo 4. Dice así: a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Sí. Tengo más de 10 ministerios en Venezuela. Casi todos los ministerios yo comencé primera vez en Venezuela o algunos primera vez en Latinoamérica. Nuevo camino que nadie pasaba, nadie andaba. Por eso cuando yo comencé un ministerio, siempre había gran lucha, había duda, había muchas cosas. Sí. Fue muy difícil. Sin embargo, ya tengo 13 años en Venezuela. Puedo ver gran obra de Dios que ha hecho por mi obediencia de mi familia. Nuevo camino, no hemos caminado. Sin embargo, si podemos obedecer, Dios va a cumplir, porque esto es su obra. No es obra de Dios, ni de misionero Manuel, ni de la iglesia Adonai, sino esto es obra, la visión de Dios. Simplemente, si puede recibir la visión de Dios, si puede obedecer, Dios usa esa persona, esa iglesia, no importa qué edad, no importa qué tiene, no importa nada, solo importante que cree y obedece. Entonces, por medio de él, Dios va a cumplir su promesa. Por eso, no me recuerdo
que he compartido todo el ministerio que estoy haciendo en Venezuela o no. Pero algún día quiero compartir. Muchos ministerios está haciendo. ¿Usted parece que yo hablo bien español? Es gran chiste, ¿verdad? Estoy seguro que tú hablas mucho mejor español que yo, ¿verdad? ¿Tú necesitas un tiempo para adaptarse a la cultura de Venezuela? ¿Tú necesitas? No. Yo necesito, claro que sí. Mucho. Todavía muchas cosas no puedo entender. Me molesta mucho. Todavía en mí está corriendo la sangre coreana. Sí. Todavía soy coreano. Sí. Por eso me gusta rápido. Pero siempre dice tranquilo, poco a poco, mañana. Sí. Algún día voy a adaptarme, pero todavía no. Muchas cosas difíciles para mí. Cuando vivía 10 años en Amazonas, Amazonas es otro país, sin pasaporte, pero otro país, exactamente, todo diferente. Pero mi familia llegamos a Amazonas directamente desde Corea, directamente. ¡Wow! Increíble, o terrible, o interesante. No sé qué palabra es correcto. Ahora, misionero Elia también son venezolanos, pero ya después de mudarse a Caracas, ellos cada día están dando las gracias al Señor. Muy diferente, ¿sí o no? Sí, cada día, muy diferente. Por eso un coreano, llegamos directamente a Amazonas, vivir 10 años. Fue tan difícil. Quería huir más de 100 veces, mínimo 100 veces. Tan difícil. Pero mi familia obedecimos por fin. Por nuestra obediencia, Dios está obrando gran obra en Venezuela. Quiero decir, si Dios puede usarme, ¿por qué no puede usarte? Si Dios puede usar a Venezuela, ¿por qué no puede usar otro país? La diferencia es no situación, sino la fe y obediencia. Por eso, esta mañana les invito que creen la palabra de Dios. Si cree, tiene que obedecer. Entonces, Dios te usa grandemente para transformar Venezuela, para transformar Latinoamérica y al mundo. ¿Cuántos dicen amén? No mira más tu situación, no mira más tu edad, no piensa más lo que tienes tú en tu mano. Siempre piensa, entonces misionero, ay, ellos tienen mucho dinero, yo no, ellos es muy joven, yo no. No piensa la situación. Esa situación Dios siempre puede cambiar. Dios no tiene límite de situación, pero sí tiene límite de la fe. Problema no es situación, problema es que no tiene la fe. Por eso esta mañana les invito para caminar juntos. Por eso capítulo 3, versículo 15, desde 15 vamos a ver. Capítulo 3, versículo 15 a 17, vamos a ver cada versículo. 15 dice: cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. En esa época había mucha lluvia, por eso ese día había mucha agua en el río Jordán. Más de 30 metros de ese río está corriendo mucha agua fuertemente. Ese no es un río pequeño que puede jugar, no. Si entra, va a morir. Sin embargo, Dios les ordenó que entra en río Jordán para que pueda tener experiencia de como su generación antigua, porque ellos son nueva generación. Yo veo como ustedes nueva generación para mí, ¿sí? Que entra al río Jordán. En ese momento ustedes podría pensar, podría verme, misionero, ¿tú quieres matarme? Sí. Si yo entro al río Jordán, voy a morir. Hermanos, si tú piensas, creas, si todavía tú no conoces a nuestro Dios si nos ordena, nunca nos deja que para morir. No es nuestro Dios. Si Dios nos ordena, Él siempre carga responsabilidad de su palabra.
Por eso Dios ordena a ellos que entren al río Jordán. No para morir, sino para experimentar a Dios, conocer a Dios. Pero hoy en día, ¿sabe? Muchos cristianos en el frente del río Jordán, ¿qué está haciendo? ¿Sabe qué está haciendo? Está esperando que se abre el río Jordán. Señor, yo voy a pasar. Sí. Si se abre el río Jordán, si se abre el Mar Rojo, ¿quién puede pasar? ¿Solo cristianos o incrédulos también? Quien quiera. 예준아, 조용히 좀 해라. 너 때문에 아빠가 신경 쓰여서 설교를 못 하겠어. 조용히 좀 해. 나중에 여기 와서 설교를 해. Estoy conversando familiar. Está hablando mucho. Si quiere predicar, prepare más. Algún día puede predicar, pero hoy no. Mi hijo 예준. Silencio. 예준. Ok. Otra vez. Sí, existe la palabra de Dios, su promesa. Por eso muchas personas llegaron frente del Mar Rojo o frente del río Jordán y está esperando. Está muy pendiente. ¿Qué? Si se abre, Señor, yo voy a pasar. ¿Qué te parece? ¿Esto es la fe o no? No es fe. El ejército de Faraón también pasaron el Mar Rojo, pero todos murieron porque no tenían la fe. ¿Qué es la fe? ¿Cuál es primero? ¿Que se abre o entra? ¿Cuál es primero? Otra vez vamos a ver 15. Dice: cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán. Entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua. Ellos no esperaron que se abre el río Jordán ni el Mar Rojo. Ellos sino entraron primero. Moisés, sacerdotes, se mojaron su orilla. Claro que se puede morir. Sin embargo, si crees, si tienes fe, aunque no se abre, puede entrar. Se llama la fe. Pero estoy tan triste. Otra vez, dos grupos cristianos. Muchos cristianos, muchas iglesias en el mundo. Pero mayoría, gran cantidad de cristianos que ellos entran o esperan. Por mi experiencia, muchos cristianos, iglesias, están esperando frente del Mar Rojo. ¿Qué espera? Que se abre. Si se abre, Señor, yo voy a pasar, voy a entrar. Es chiste, es mentira. Nunca se abre si no entra. Si no entra, nunca puede ver la gloria de Dios. Nunca puede experimentar la obra de Dios, promesa de Dios. Nunca puede conocer a Dios. Pero hoy en día muchos cristianos esperan. Por eso supongamos, si visitamos el Mar Rojo, nosotros encontraremos miles, millones de cristianos con gran casa y 텐트. 여보, 텐트가 뭐였지? Carpa, sí. Con gran carpa, mucho nombre de denominación, iglesia, todo, y japoneses, coreanos, chinos, venezolanos, y frente del Mar Rojo, gran multitud de cristianos está esperando. ¿Qué espera? Si se abre, voy a pasar. Ya pasó más de 2000 años o 5 años, todavía no se abrió. ¿Por qué? Nadie quería entrar, nadie quería morir. Pero la palabra dice: si quiere morir, puede vivir. Si quiere vivir, nunca puede vivir. Pero hoy en día, muchos cristianos, ellos dicen: yo creo, pero no cree. Por eso no quiere, no puede entrar. Sino espera. Ya sus hijos, sus padres murieron. 7 generaciones murieron. Así pasó 1000 años, 2000 años, 5000 años. Así está pasando la historia del mundo. Sin embargo, algunos entran, si sabe, el río Jordán es época para cosechar. Por eso había mucha agua, está corriendo rápidamente. Por eso, si aún mis hijos saben, si entra ese río, va a morir.
Todo el mundo sabe, sin embargo, confiando la palabra de Dios, su promesa, entra en el río Jordán. En ese momento se abre o se para, ya puede experimentar. Por eso quiero invitar a ustedes, vamos a entrar al río Jordán. No tenga miedo, nunca va a morir, sino va a ver la gloria de Dios. Ahora, por eso, con misionero Manuel, nosotros siempre entramos en el Mar Rojo, en río Jordán. Todavía tenemos vida, no hemos muerto. Porque si no cumple la visión de Dios, aunque queremos morir, no podemos morir. Es imposible. Por eso, nuestra iglesia, Dios te está usando grandemente. Por eso les invito, próximo año, ya vamos a entrar a todos el Mar Rojo, en el río Jordán. Entonces, tú también puedes ver, experimentar la gloria de Dios, puedes conocer a Dios más que antes. ¿Cuándo dicen amén? Sí. Por eso Dios 16 dice, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Sí. Cuando entraron sacerdotes, ya separaron ese río, como película, ¿no? Pero no es película, sino es real. Por eso los que obedecen, los que creen la palabra de Dios, ellos tienen muchos testimonios. Muchos testimonios. Si no obedece, solo escucha testimonio de él. Pero si obedece, cree, va a tener muchos testimonios. Yo también en Venezuela, ¿cuántos testimonios tengo? Muchísimo. Aunque no hablo bien español, aunque no tengo muchas cosas, pero yo tengo fe, yo quiero obedecer, por eso tengo muchos testimonios. Como Río Jordán. ¿Qué te parece? Esa nueva generación está experimentando. Ellos, en toda su vida, esa historia, ese testimonio, ¿puede olvidarse? No es imposible. Por eso esa experiencia le llevaba hasta tierra de Canaán. Hermanos, tú también quieres tener testimonio, tienes que entrar, tienes que creer y obedecer la palabra de Dios. Entonces, tú también vas a tener muchos testimonios. Por fin 17, mas los sacerdotes que llevaban en el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Por eso nueva generación ya podían experimentar la obra, palabra, promesa de Dios en sus vidas también. Antes solo escucharon. Sus padres contaron, mi hijo, tú sabes, nosotros pasamos el Mar Rojo. Pero sus hijos, nueva generación, no tenían experiencia. Por eso fue necesario pasar el mar en el río Jordán para que tenga esa misma experiencia. Por eso ustedes también necesitan pasar. Para pasar el Mar Rojo, primero tiene que entrar. Sí, el Mar Rojo no es fácil estar corriendo rápidamente, fuertemente. Sin embargo, si cree en la palabra de Dios, pues puede entrar, ya puede experimentar. Pero aquí siempre Dios ordena a quien primero, sacerdotes, líderes, equipo pastoral, directiva. Dios nos ordena primero. Gedeón, no habla más, tú entras primero. Sí. Misionero Manuel Kim, misionero Elias, nuestra familia, nosotros, claro que sí. Aunque muera, no importa. Si morimos, vamos a ir al cielo. Morir no hay nada. Pero nosotros queremos entrar, por su mano también. Misionero Manuel, claro, sí, ¿verdad? Vamos a entrar otra vez. Sí.
No podemos dejar, tenemos que obedecer. Entonces, con nosotros, usted también puede pasar el Mar Rojo. Nosotros tenemos que estar, nuestro equipo pastoral, la palabra dice, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron firmes en medio del Jordán. Entonces nosotros, cuando pasa todo pueblo, nosotros entramos primero, salimos último. Firmes en el río Jordán, en el centro, que pasa todo pueblo de Israel. Todo miembro de Iglesia Adonai que puede pasar. Eso es nuestro llamamiento. Pero les invito, nosotros entramos primero, después les invitamos. Entonces entra, no calcula más, no piensa más, no habla más. Entra. Entonces tú también puedes experimentar a Dios. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Pues su última palabra es Hebreos capítulo 3. Última palabra de esta mañana. Porque ellos no podían. Hebreos 3, 15, 19 dice así. Hebreos 3, 15, 19. Entre tanto que se dice, si oyereis oír su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Hoy en día, no solo Israel, hoy en día también Dios nos habla, nos enseña, nos comparte su visión, su palabra, su promesa. En ese momento Dios nos dice, no endurezcáis tu corazón, vuestros corazones. Eso es nuestro trabajo. 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mando de Moisés? ¿Quién murieron? ¿Quién molestaron? No creían en la palabra de Dios. Todos los que salieron de Egipto. 17. ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Aquí hay una palabra muy importante. No fue con los que pecaron. Los que murieron en el desierto, ellos, ¿qué hicieron? Pecaron. ¿Qué fue pecado de ellos? Ellos pecaron, la palabra dice, ellos pecaron. Por eso murieron en el desierto. ¿Qué fue pecado de ellos? Vamos a ver. 18. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. ¿Qué fueron pecados de ellos? Desobediencia es más gran pecado. Desobediencia es pecado. Por eso ellos todos murieron y no entraron. Hoy en día cristiano dice, sí creo, pero no obedece. ¿Es creo o no? Por eso cuando yo enseño evangelio completo, toco ese tema muy profundamente. Si no obedece, él no tiene fe, no cree. Es pecado. ¿Cómo puedo decir? 19 dice así, conclusión de capítulo 3 dice 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Aquí tiene 3 palabras: pecado, desobediencia, incredulidad. ¿Sí? Incredulidad. Por eso no obedeció. Si no obedeció, es pecado. Por eso murieron, no entraron. Dios no escucha tu voz, tu boca, sino tu obediencia, tu vida. Muchos cristianos dicen, sí Señor, yo creo, pero no obedece. ¿Qué te parece? ¿Él cree o no creo? No creo, por eso no obedeció. Si cree, obedece, claro que sí. Pero si no obedece, no cree la palabra de Dios, es pecado. Es pecado. Resultado de pecado es morir.
Dios hoy en día también nos dice, nos habla, nos llama. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que creer, claro que sí. ¿Cómo podemos creer? Por la obediencia. Si no obedece es pecado. Porque no cree la palabra de Dios. Menosprecia, rechaza, es pecado. Por eso no obedece. Entonces, el próximo año también, Dios nos va a usar grandemente, más trabajo. A veces podríamos caernos, a veces no podíamos cumplir bien, pero tenemos que continuar. Aunque se cae, levantamos otra vez, sigue al Señor, sigue al Señor. En ese momento, Dios va a cumplir su visión que nos ha dado a Iglesia Adonai. Que esto es, no transformar un sector, ni Caracas, sino mínimo Venezuela, máximo Latinoamérica y al mundo. Si tú crees esta palabra, puede obedecer. Si puede obedecer, puede entrar en el río Jordán. Si entra al río Jordán, ya puede experimentar la palabra de Dios. Con esa experiencia podemos seguir al Señor hasta el final. Cuando dicen amén. Esto es nuestro llamamiento. Pues antes de terminar este año, usted puede recordarse otra vez. ¿Qué es mi llamamiento? ¿Cuál es el llamamiento de nuestra iglesia? ¿Cuál es el llamamiento de Venezuela? Dios, ¿qué quiere hacer conmigo, con nuestra iglesia, con Venezuela? Tiene que entender muy bien. Después puede comenzar bien próximo año. El Señor te ama mucho, la salvación. Pero después tú eres instrumento de bendición. Por medio de ti, Venezuela alabará al Señor. Todo el mundo alabará al Señor. Esto es nuestro llamamiento, cada persona y de nuestra iglesia. Amén.